Y si la respuesta a de qué está hecho el universo entero estuviera, bueno, justo frente a nosotros, en cada respiración que damos. Pues esa fue la idea, una idea radical, de uno de los primeros grandes pensadores de la historia, Anaxímenes de Mileto. Para él, todo, absolutamente todo, venía de algo tan común y corriente que a menudo ni lo notamos: el aire. A ver, imaginemos por un momento un mundo sin la ciencia que conocemos, sin telescopios, sin microscopios, nada. ¿Cómo se empieza a entender la increíble variedad de cosas que existen? ¿Cómo se puede explicar todo con una sola idea? Esta es la gran pregunta, la pregunta fundamental que movió a los primeros filósofos griegos. En la ciudad de Mileto, que era un hervidero de ideas, ya había un par de propuestas en el aire, nunca mejor dicho. Tales, el que empezó todo, dijo: es el agua. Después su discípulo Anaximandro se fue por algo mucho más abstracto, el apeiron, o sea, algo infinito, indefinido, y entonces llega su alumno, Anaxímenes, y hace algo curioso. Vuelve a un elemento que podemos sentir, que podemos experimentar. Vuelve al aire. Bien, vamos a meternos de lleno en esto. Lo que estos pensadores estaban buscando era algo que llamaron el arqué. Esta era su obsesión, encontrar esa única sustancia primordial que está detrás de absolutamente toda la realidad que vemos. Entonces, para que quede claro, el arqué es eso, el primer principio, la materia prima del cosmos. Es tanto el origen de todo como el material del que todo, sin excepción, está compuesto. La pregunta era, ¿cuál es? Ahora, para entender bien el movimiento de Anaxímenes, hay que ver qué hizo su maestro, Anaximandro. Su solución, el apeiron, era genial, una sustancia abstracta y limitada, algo que no podíamos ni ver ni tocar. Pero claro, esto dejaba una pregunta en el aire. ¿Cómo es que algo indefinido se convierte de repente en una roca o en una nube? Ahí faltaba una pieza. Y aquí es donde Anaxímenes entra en escena. Su movida parece un paso hacia atrás, pero en realidad es una evolución tremenda. ¿Por qué escoger algo tan simple, tan de todos los días como el aire? Pues porque su simpleza era justamente su mayor genialidad. Y esta es su gran respuesta. El principio de todo es el aire. Una sustancia que, si lo pensamos, está en todos lados. La sentimos como brisa, llena nuestros pulmones. Y aunque casi siempre es invisible, es innegablemente real. Es observable. Pero, ojo, para Anaxímenes el aire no era un simple gas, era algo mucho más profundo, el pneuma. Pensemos en el pneuma como el aliento vital. Él creía que esa misma cosa que nos mantiene con vida a nosotros era lo que mantenía vivo al cosmos entero, el alma del mundo. Muy bien, pasemos a la parte más brillante de su teoría. Porque no es suficiente con decir de qué está hecho el mundo, hay que explicar cómo funciona. ¿Cómo es posible que una sola cosa, el aire, pueda transformarse en todo lo demás? Esta era la pregunta del millón que tenía que resolver. Si todo es aire, ¿cómo explicamos la dureza de una piedra o el calor del fuego? La respuesta es de una elegancia increíble. Y aquí está la clave de todo. A diferencia de sus predecesores, Anaxímenes no solo nos dio el qué, sino que explicó el cómo. Propuso un único mecanismo universal para todo, la densidad. No es que haya diferentes materiales, no. Solo hay aire en diferentes estados de compresión. Y el proceso es súper intuitivo. Fíjense, cuando el aire se expande, se hace más ligero, se enrarece, se calienta y se convierte en fuego. Pero cuando se comprime, cuando se condensa, se vuelve más denso. Primero se hace viento, luego nube. De ahí se convierte en agua, después en tierra, y en su estado más comprimido de todos, se vuelve piedra. De repente, todo tiene sentido. Es el mismo material, solo que más o menos apretado. Y esto no es algo que pasó una vez y ya, no. Anaxímenes imaginó un cosmos en movimiento eterno, un ciclo sin fin de condensación y rarefacción. El universo, para él, está vivo, en un flujo constante de cambio. Es casi como si estuviera respirando. Ahora veamos por qué esta idea es una evolución tan importante respecto a la de su maestro Anaximandro. Aquí está el ingenio de Anaxímenes. Él toma la idea de su maestro de que el principio debe ser infinito. Eso lo conserva, pero rechaza que sea algo indeterminado, abstracto. En su lugar, propone una sustancia que es infinita, sí, pero que al mismo tiempo es específica y conocida por todos. El aire.
¿Y por qué es tan importante este cambio? Porque fue un paso de gigante hacia la ciencia. El universo ya no era el resultado de un concepto abstracto, casi místico. Ahora era un sistema basado en una materia real y en un mecanismo que, en teoría, se podía observar y hasta predecir. Hizo que el cosmos fuera por primera vez comprensible. Entonces, al final del día, ¿cuál es el legado que nos deja Anaxímenes y su increíble visión del cosmos? Esta frase creo que captura la esencia de su pensamiento. Para él, el cosmos no era una máquina fría e inerte. Era un ser vivo, gigantesco, unificado por ese aliento vital, el aire, que le daba forma y existencia a todo. En resumen, sus aportes fueron enormes. Primero, consolidó la idea del monismo. Todo viene de una sola raíz. Segundo, y quizá lo más importante, nos dio la primera teoría basada en un mecanismo universal. Y ese es el verdadero salto. El foco ya no estaba solo en de qué están hechas las cosas, sino en cómo funcionan. Prácticamente sentó las bases para la búsqueda de leyes universales que gobiernan la naturaleza. Anaxímenes vio una sola sustancia gobernada por un solo proceso. Hoy, en nuestra búsqueda de una teoría del todo, ¿cuál podría ser esa única cosa que lo explique todo? La pregunta, de alguna manera, sigue tan viva como en su tiempo.